Este webinar es organizado por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. Y como invitado tendremos este día con nosotros a Gabriel Levy. Él es asesor y consultor en TIC, comunicaciones y transformación digital, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Gabriel. Hola Kenia, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, particularmente a FESPAD, a Saulo, a ISUCA por tener la gentileza de invitarme a dialogar sobre este tema que sin duda es muy relevante para toda la región. Bueno, gracias por acompañarnos a abordar este importante tema para los salvadoreños. A continuación, quiero dar paso a Saúl Baños, director ejecutivo de FESPAD, quien dará unas palabras de bienvenida. Buenos días, amigos, amigas que nos sintonizan. Quiero agradecer su sintonía a este importante webinar. También quiero agradecer a Gabriel Levy, quien está en Colombia, un especialista, quien nos va a compartir sus criterios técnicos sobre Bitcoin. Este webinar es organizado por YSUCA, a quien pertenece Kenia Gómez, quien estará moderando este evento, y también por FESPAD. Para nosotros es sumamente importante tener estos espacios de discusión técnica, dado que sabemos que el 9 de este mes la Asamblea Legislativa aprobó la ley de Bitcoin acá en el país. Sobre el tema hay bastante opiniones, algunas que están bastante sesgadas, y que ante esa expectativa que se está generando acá en el país necesitamos discusiones técnicas, con criterio técnico. Y para eso es que nos acompaña Gabriel Levy, un experto en la materia, con quien vamos a estar compartiendo esta mañana. Así que doy por abierto este webinar y reitero los agradecimientos a todas las personas y, por supuesto, nuevamente a Gabriel y a Kenia Gómez, que estará facilitando este. Bueno, muchísimas gracias, Saúl. Ya usted lo mencionaba, el 9 de junio la Asamblea Legislativa aprobó la ley Bitcoin y con ello pues se legaliza el Bitcoin como moneda de curso legal. Esta nueva ley, aunque entrará en vigencia hasta septiembre de este año, sí ha generado, como bien lo decía Saúl, mucha incertidumbre, muchas dudas en los salvadoreños, y precisamente ese es el objetivo de este webinar, que haya mayor información, mayor conocimiento de parte de expertos en el tema. Y como ya les decíamos anteriormente, Gabriel Levy pues es asesor y consultor en TIC, comunicaciones y transformación digital, también es comunicador social y periodista, tiene un posgrado también en el área de comunicación digital, es docente e investigador, y pues tiene el conocimiento apropiado para hablar sobre este tema que vamos a abordar este día. Entramos ya en materia. Levy, bueno, los expertos en tecnología y conocedores del Bitcoin han señalado varios riesgos asociados a esta moneda digital. Uno de los aspectos que preocupa bastante aquí en el país es la variabilidad del Bitcoin, y preocupa porque pues esta ley que, como dije, se aprobó el pasado 9 de junio, entrará en vigencia en septiembre, obligará a recibir pagos en Bitcoin. ¿Cómo esta variabilidad de la moneda, Levy, podría afectar las finanzas públicas y la economía de los salvadoreños? De nuevo, gracias Kenia y Saúl por la invitación. Bueno, lo primero que yo quisiera aclarar es que la mayor dificultad que se presenta con un criptoactivo, particularmente el Bitcoin, que fue el primero de todos, que en 2009 entró en circulación, es que de manera honesta y transparente sus creadores han diseñado un activo cuyo valor se da en la codificación del bloque, del blockchain. Es decir, la seguridad que representa la inviolabilidad de ese bloque es su único respaldo real. Es decir, es una materia prima sintética, artificial o virtual, llámenla como quieran, pero no hay nada detrás de eso. Recordemos que Sir Isaac Newton, que es tal vez el padre del respaldo en la economía, por allá en 1700, tomó la decisión de que 7,3 gramos de oro equivalían a 1 libra esterlina. Sobre ese precepto y hasta la Segunda Guerra Mundial, todas las monedas que se imprimían en el mundo tenían un respaldo en un bien material precioso, fuera oro, plata, platino, etc. Después de la Segunda Guerra Mundial se toma la decisión de que el respaldo va a existir
sobre la economía de un país. O sea, es la economía del país la que respalda el valor de la moneda. Puede ser bienes, servicios, insumos, materias primas, el Producto Interno Bruto, lo que quieras, pero hay un país que lo respalda. Por eso son los bancos centrales los que emiten el dinero. Los bancos de la República generalmente, y en el caso de los Estados Unidos, la Reserva Federal. Está respaldado en las economías. En el caso del Bitcoin no hay nada. O sea, hay que ser objetivos, no hay nada. ¿Por qué entonces el Bitcoin vale tanto? Básicamente se debe a 3 factores. El primero de todos es que con el paso del tiempo las monedas toman su valor por la apreciación o depreciación del mercado, es decir, fluctúan por la oferta y la demanda. Es decir, como lo aprecia el mercado vale. No hay una tasa de conversión exacta sobre la economía. Por eso, si el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos sube, no necesariamente el dólar sube. Sin embargo, si un jugador de fútbol no se toma una bebida gaseosa, eso sí puede terminar influyendo en el valor de la moneda. Eso porque es un asunto más de apreciación, de cómo se aprecia por parte del público y del mercado. Entonces es un tema más de oferta y de demanda que de respaldo real. Eso es lo primero por lo que el Bitcoin en este momento vale. El segundo factor es que como depende de esa apreciación, se ha convertido en la moneda sobre la cual se hacen casi todas las transacciones ilegales en la web, en la dark web, particularmente el ransom, el secuestro digital. Ese secuestro digital se paga en Bitcoin porque es irrastreable. Entonces, cada vez que una compañía necesita pagar un rescate de la información que le fue robada, tiene que salir al mercado a conseguir los Bitcoin. Por lo tanto, hay mucha demanda del Bitcoin y quienes lo tienen elevan el precio para venderlo y eso empieza a subir y es lo que ha hecho que de valer 20 centavos de dólar en el 2009, hoy en día promedie los $40,000. Ese es el segundo factor por el que es muy apreciado. Y el tercero es porque hay mucha especulación, es decir, hay personas que viven de ese ejercicio de oferta y demanda y todo el tiempo están jugando a comprar y vender. Por eso el Bitcoin tiene un valor tan alto y tan fluctuante. Cuando un país como El Salvador, que es el primero oficialmente en hacerlo, porque en la práctica otros como Venezuela ya vienen utilizándolo hace mucho, pero que lo oficializa, toma esa decisión, en general, y ahí respondo a tu pregunta, perdón que me extendí tanto, pero era necesario el contexto, arriesga que los ciudadanos tengan un bien activo que no está respaldado en nada y que es altamente volátil. Es decir, un tendero que hoy decidió vender un producto que valía $2, le pagaron el Bitcoin, corre el riesgo que incluso a los 15 minutos ya esos $2 equivalgan a $1.50 o equivalga a $3. Pero si lo elevamos a algo más valioso, como alguien que está vendiendo, por ejemplo, un carro, un vehículo, ese vehículo que valía $15,000, se los pagan a la tasa de conversión en ese momento en $15,000 y ese sujeto que vive de ese negocio de vender carros corre el riesgo que a la hora ya no tenga $15,000, sino solo $10,000 en Bitcoin, porque es tremendamente volátil. ¿Qué tanto? Hasta un 20% se puede llegar a depreciar en un mismo día. Eso no ocurre con el dólar ni en una década. Eso, en cambio, con el Bitcoin puede ocurrir en un día. ¿Por qué? Porque no hay un respaldo de fondo, porque depende de una economía directiva su apreciación, porque funciona y opera únicamente por las lógicas de la oferta y la demanda del mercado y porque hay muchos especuladores detrás metiéndole mano. Ahora, es tanta esta variabilidad, Gabriel, leía por ahí en una nota de la BBC, por ejemplo, que cuando el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, anunció en su tweet en febrero que había comprado 1.500 millones de Bitcoin y planeaba aceptarlo, ¿verdad? Como forma de pago, se disparó la criptomoneda. Luego él mismo anuncia de que no va a aceptar Bitcoins para comprar sus autos, entonces se desploma hasta el 15%. Es decir, solamente un tweet puede hacer subir o caer su precio en Bitcoin y no nos vayamos tan lejos. Por ejemplo, cuando el presidente de la República, acá en El Salvador, anunció la aprobación de esta ley Bitcoin, hubo, ¿verdad?, bajas en los porcentajes del precio de esta moneda. Entonces, ¿cómo esta variabilidad? Y tú ya lo explicabas muy bien, pero digamos, ya en la práctica, cuando esta ley ya se ejecute en septiembre, ¿cómo va a afectar directamente a los salvadoreños a la hora de que hagan sus pagos, ¿verdad?, en Bitcoin o hagan el cambio de Bitcoin a dólar? Porque esa es la gran pregunta que se tiene, ¿verdad? Usted ya lo mencionaba, pues uno de los riesgos es que pueda incorporar en su billetera, en su wallet, cierta cantidad y luego ya no tener la misma cantidad. A eso se van a enfrentar nos vamos a enfrentar los salvadoreños en septiembre. ¿Hay alguna manera de poder, digamos, prever todos estos riesgos que podrían traer ya la hora de pagar o hacer estos cambios? Claro, pero los ejemplos que usted ha puesto son perfectos.
Toda moneda en el mundo depende en este momento sobre su apreciación de oferta y demanda, pero la diferencia es que la volatilidad, por ejemplo, del dólar se da en centavos, es decir, hay un suceso con el petróleo y sube o baja respecto al euro y otras monedas, centavos, hasta una unidad. Son fluctuaciones que no afectan el bolsillo porque hay un respaldo real de por medio. En el caso del Bitcoin, como usted muy bien lo decía, un anuncio como el que hace el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, genera inmediatamente una volatilidad de hasta 10 puntos porcentuales, o como usted lo decía, Tesla anuncia que va a aceptar Bitcoin y luego dice que no, entonces sube 10, 15%. Eso en la práctica, y ahí respondo a la pregunta, ¿cómo afecta a un ciudadano del común? Lo primero es lo que hemos visto en Venezuela que pasa. En Venezuela, por ejemplo, ya ningún negocio tiene los precios puestos frente al producto, por ejemplo, en un supermercado, sino que en todos los pasillos hay un lector de precios. Entonces, uno coge el producto, lo tiene que llevar al lector de precios para ver en ese momento cuál es el precio. Pero puede ser otro precio distinto al momento de pagarlo en la caja. O sea, el lector de precios te da el valor en ese momento en el pasillo, pero llegas a la caja y ya puede valer diferente. O sea, de alguna manera, El Salvador, al tener el dólar como respaldo, tiene una economía estable. Es una decisión que tomó en su momento el país y que le ha garantizado estabilidad inflacionaria fundamentalmente. Es decir, que el ciudadano de a pie tenga la garantía de que el dinero que tiene en el bolsillo vale lo mismo hoy, mañana, pasado mañana y en un mes, y que la fluctuación que va a tener en un año es mínima. Pero con el Bitcoin no. O sea, con el Bitcoin puede que el sujeto, mientras va del trabajo a la casa en el bus, perdió el 10% de todo su capital. Así de simple. Entonces, el riesgo en última se va a ver representado en eso. Y como al comerciante, al negociante, al empresario no le gusta perder, va a terminar castigando el precio para garantizar un colchón que represente una garantía o una seguridad frente a la devaluación probablemente de la compra. Entonces, va a ser más caro comprar en Bitcoin, eso va a desestimular el uso de la criptodivisa y en últimas va a terminar siendo más un anuncio mediático que un beneficio real para el mercado. Ya usted había mencionado anteriormente la falta de respaldo que esto tiene. ¿Cómo este hecho de que no haya un banco emisor que respalde esas transacciones? ¿Cómo podremos nosotros, por ejemplo, ante un robo, ¿verdad? ¿Quién nos va a responder ante eso? ¿Cómo podríamos hacer los salvadoreños si nos enfrentáramos a esa situación, Gabriel? Claro, no hay un registro. Es la misma razón por la que es la moneda favorita a los delincuentes. No hay trazabilidad, no hay registro, no hay banco central, no queda almacenado en la nube. Es un código, tú tienes un bloque en código y ese código es el que vale. Si te lo roban, no hay nada que hacer, te lo robaron. Y que existe probabilidad de que te la roben, muchísima. Además de que a mí me llama mucho la atención que el presidente en su rueda de prensa dice que busca permitirle que muchas personas que no tienen acceso al sistema bancario puedan tenerlo mediante el Bitcoin. A mí me parece una gran contradicción porque justamente lo que está es exponiendo al público que probablemente menos habilidades tecnológicas tiene a que fácilmente le roben el Bitcoin. Es decir, el hacker, ¿a quién le tira? El cracker, el ladrón, el pirata informático, le tira al que menos conoce. Es decir, mandan, por ejemplo, para hacer phishing, mandan 100,000 correos y caen los que menos conocimiento tienen. Clonan los celulares, roban la información de los celulares a los que menos conocimiento tienen, al que es más ingenuo, al que está menos desprovisto de experiencia en el uso de tecnología, que simplemente descarga o hace clic en donde no debe hacerlo. Entonces, si lo que queremos es darle acceso a toda esa población, lo primero que habría que hacer es una estrategia de educación tecnológica, apropiación de uso de tecnologías de información y comunicación y particularmente de educación financiera. Si no le damos esas herramientas, entonces el pobre sujeto de a pie que no tiene mucha experiencia se va a exponer no solo a la depreciación de la moneda, sino que se va a exponer a que le roben la moneda, porque es fácilmente robable una cadena de bloques de Bitcoin. Ahora, Gabriel, usted ya lo mencionó, ¿verdad? Una de las propuestas sería pues la educación financiera. Pero estamos hablando de que esta ley entra ya en vigencia en septiembre. Tenemos un corto plazo, ¿verdad? Para que pudiera educarse a la población. No digo que no se pueda hacer, pero el tiempo es bastante limitado. ¿Qué otro mecanismo podría hacerse desde el gobierno? ¿Considera usted desde los gobiernos? No solamente el salvadoreño, sino de otros también que adopten la criptomoneda,
para educar a la población, pero hacerlo con mucho tiempo de anticipación, porque como les decía, tenemos un corto tiempo, sí es como bueno hacerlo, pero ya estamos ya muy cerca, ¿verdad? En septiembre entra vigencia y precisamente esa es la preocupación de la gente. Hay tanto desconocimiento de este tema, ¿verdad? No sabemos cómo se va a usar, cómo se va a cambiar, hay muchas dudas. ¿Qué más podría hacerse? Pues digamos que la experiencia más cercana que tenemos es efectivamente la de Venezuela. La baja confiabilidad del bolívar hizo que fuera prevalente la moneda del Bitcoin sobre el mismo bolívar porque es más estable y se convirtió en un instrumento de aceptación en todos los comercios. ¿Qué pasó en Venezuela? Como la gente no puede cargar 8 millones de bolívares en el bolsillo para ir a comprar un par de paquetes de arroz y leche en el supermercado, se vio obligada sí o sí a tener que usar esta herramienta tecnológica. En el proceso hubo muchos robos, es decir, la gente aprendió a las malas. Le tocó aprender de seguridad informática a las malas, le tocó aprender de cómo usar una billetera de Bitcoin a las malas, etcétera, etcétera. Y además en Venezuela circulan varias, desde la propia nacional hasta Ethereum, Bitcoin, bueno, varias. ¿Yo qué pienso que va a pasar en El Salvador? Pienso que la gente, por la complejidad que reviste tecnológicamente, la falta de un plan por parte del gobierno para capacitarlos y educarlos al respecto, y la alternativa de que va a seguir circulando el dólar es que muy pocas personas realmente van a pasar a utilizar el Bitcoin. En otras palabras, yo creo que este es un anuncio más mediático que otra cosa. ¿Quiénes sí son los que van a terminar usando el Bitcoin? Lo van a terminar usando o los geeks informáticos que tienen mucha experiencia y entonces van a querer usarlo y ese público pues finalmente se va a ver beneficiado. Creo que están los brokers que invierten todo el tiempo en la bolsa. Esos brokers también se van a ver favorecidos porque tienen, digamos, viven de eso y les va a convenir. Y supongo que un tema que hablaremos ahora en más detalle, toda la delincuencia del mundo que va a encontrar en El Salvador la oportunidad de lavar los Bitcoin y convertirlos en dólares. Pero yo dudo que el ciudadano de a pie lo haga porque va a siempre querer el dólar, el billete, la moneda, por la confiabilidad que le ofrece y por la experiencia que tiene. Lo que pasa es que en Venezuela el caso es distinto por la devaluación del bolívar, pero acá el ciudadano a pie, el ciudadano del común, el sujeto que todo el día necesita hacer transacciones, pagar el bus, pagar el mercado, pagar el mueble que compró para su casa, lo va a seguir haciendo en dólares. Entonces, no va a cambiar la ecuación de la bancarización de la población, eso no va a alterar esas cifras. Y por el contrario, la gente lo que va a ocasionar es que la gente confíe mucho más en el sistema bancario ante la volatilidad del Bitcoin. Otra de las incertidumbres que se tiene también es sobre el cobro de las transacciones, la comisión de las transacciones. En un momento acá se dijo que no iba a haber un cobro por comisión, pero yo tengo entendido, Gabriel, que siempre hay un cobro por eso. Recordemos que el sistema es un sistema distribuido que al no tener un banco central depende de la minería de datos que van a ser muchas estaciones que trabajan en ese asunto y por consiguiente hay que pagar el valor. Es mínimo, es realmente mínimo, pero hay que pagarlo. Y a menos de que el gobierno asuma ese costo, que sería un populismo absurdo, pues finalmente toda transacción deberá pagar por el fee del pago en el sistema distribuido para que pueda existir la minería de datos que los subyace y lo respalda. Entonces, claro que tiene que haberlo. A menos de que el gobierno se invente alguna fórmula que no hemos conocido, tiene que haber un pago por la comisión de la transacción. Que entre otras cosas, y es otro de los puntos que podemos tratar ahora, es muy lento. Es decir, el sistema distribuido del Bitcoin hace que solo se puedan procesar 7 transacciones por segundo, mientras solo Mastercard o Visa pueden procesar hasta 50.000 transacciones por segundo. Bien, pasemos a lo que usted ya mencionó antes, la minería virtual del Bitcoin. Se habla de que esto va a generar problemas en el área energética. Por ejemplo, el minado consume grandes cantidades de energía debido a que las computadoras pues están trabajando, ¿verdad?, en esa encriptación. Se necesitarían, por lo tanto, más estaciones geotérmicas, es decir, para usar la energía de los volcanes. Ya el presidente ha anunciado que se están abriendo algunos pozos para eso, pero ¿qué tipo de problemas energéticos podrían traer? A la gente le preocupa mucho, por ejemplo, estamos ante la posibilidad de altas de energía en las facturas, o qué otro tipo de problemas podrían generarse por esta minería. Bueno, es muy pertinente la pregunta. El Bitcoin a nivel global
consume el 0,6% del total de la energía del mundo. O sea, la minería del Bitcoin en todo el planeta demanda el 0,6% de la energía del planeta. Es decir, hacer minería de datos tiene un costo energético gigante, sin contar el aporte del calentamiento global, porque tantas computadoras haciendo el procesamiento de esos códigos, de esas cadenas de códigos, que son infranqueables en teoría, demandan mucha energía. Mientras más se requiere hacer transacciones con Bitcoin, más minería se demanda, más consumo energético hay. Que El Salvador vaya a tener una crisis energética, por esto yo lo dudo, porque recordemos que la minería no solamente ocurre en el país de origen donde se da la transacción, sino que es global. Es decir, podría ser que la minería para esa transacción esté ocurriendo en Camboya o en Kenia, qué sé yo, no tiene que ser en El Salvador necesariamente. Ahora bien, lo que pasa es que el negocio de la minería es también rentable y si el presidente le apuesta a más generación de energía geotérmica, que entiendo que es una de las principales fuentes de generación en el país por la cantidad de volcanes que tienen, entonces pues puede ser una oportunidad de ingresos importante para quien haga la minería dentro del mismo Salvador. Ahí siento que la decisión es inteligente y llamar a que haya, digamos, estaciones de minado dentro del Salvador, eso puede aportar al Producto Interno Bruto del país, es una decisión inteligente. Ahora, usted había mencionado también cómo el uso del Bitcoin está bastante relacionado a lo que es el crimen. ¿Podría significar el uso del Bitcoin un peligro en el incremento de la ciberdelincuencia, por ejemplo? Y tomando en cuenta, Gabriel, que El Salvador, bueno, por años ha estado en una lucha constante por erradicar las pandillas, por ejemplo. Entonces nos queda la duda de si el uso del Bitcoin en la economía salvadoreña podría de alguna manera a fortalecer estos grupos que actúan al margen de la ley. ¿Podría incrementarse la ciberdelincuencia o no deberíamos preocuparnos por eso? Muchísimo en varias líneas, no solamente en la ciberdelincuencia normal. ¿Qué puede ocurrir? Que solamente el secuestro de información a empresas y compañías en El Salvador se dispare, el ransom, el secuestro de datos. ¿Cómo funciona ese secuestro? Básicamente se meten a los servidores centrales de cualquier compañía, de lo que sea. Pasó hace unos días en Estados Unidos con una petrolera, con un oleoducto. Se meten a los servidores del oleoducto, encriptan toda la información, la codifican, queda inservible el funcionamiento del oleoducto y luego se comunican los secuestradores con los dueños y le dicen, si usted no me paga $5 millones por liberar la información que tengo codificada, va a quedar inservible su empresa, su oleoducto. Entonces, desesperados, los dueños del oleoducto salen, pagan los 5 millones, reciben el código y se desencripta toda la información del oleoducto y recupera la operación. Si El Salvador se va a convertir en un país en donde el Bitcoin es una moneda corriente, pues entonces va a ser uno de los sitios donde van a atacar con mayor ansias los ciberdelincuentes del mundo entero. No es un problema de los delincuentes de El Salvador. Estamos hablando que delincuentes rusos van a poder preferir atacar una empresa salvadoreña que cualquier otra empresa de la región porque saben que esa empresa tiene fácil acceso a los Bitcoin. Eso por un lado. Ya ahí es peligrosísima la decisión, porque eso es un problema que la humanidad no ha logrado resolver. Las aseguradoras están perdiendo millones de dólares al año por ese problema, pero muchísimo dinero al año. Estamos hablando que es un problema gigante. Y adicionalmente viene el tema del lavado de activos. No solo va a ocurrir que se aumente el delito informático en El Salvador, sino que delincuentes, probablemente de origen ruso, de toda esa región del mundo que es donde están, digamos, las grandes corporaciones criminales dedicadas a esto, van a querer llevar los Bitcoin a El Salvador para hacer lavandería ya, o sea, para lavarlos y convertirlos en dólares, porque es el caldo de cultivo perfecto. Primero, es un país que asume oficialmente el Bitcoin y segundo, que no tiene una moneda local, sino que tiene el dólar como moneda circulante. Entonces, va a ser facilísimo hacer 1000 transacciones pequeñas en donde no hay forma de rastrear las grandes sumas de dinero que traen de una operación de ransom, por ejemplo. Es decir, creemos el escenario perfecto. Una compañía criminal rusa dedicada al ransom que secuestró la información de una compañía en Estados Unidos, obtuvo $5 millones por el rescate, se lleva esos 5 millones para El Salvador, en 1000 transacciones pequeñas las convierte en dólares y termina
convirtiendo al país en una lavandería del crimen y del delito. Eso en teoría suena bien para un país porque uno diría, bueno, están trayendo dinero extranjero a la nación, están activando la economía, pero eso genera muchas distorsiones en el mercado. Sabemos que la economía del delito finalmente termina jugándose en contra de cualquier país. Lo hemos visto con el tema de las drogas. Las drogas empobrecen en últimas a las naciones porque hacen improductivo al país y porque con el lavado de activo terminan destruyendo la cadena productiva legal, porque empiezan a generar un subsidio cruzado sobre los recursos económicos de las empresas legales del territorio. Es decir, esta compañía rusa, con tal de sanear y lavar todos esos dólares, terminan afectando a la industria inmobiliaria, automotriz, del comercio al menudeo, y acaban al empresario legal del país. Lo destrozan. Eso altera las dinámicas económicas. Y como El Salvador es el único país que está asumiendo legalmente el Bitcoin, se va a convertir en el paraíso de los lavadores de dinero. O sea, se va a convertir en la lavandería del cibercrimen en el mundo. Así de simple. Porque no hay ningún otro país que lo haga. Entonces, para los delincuentes en este momento es un problema convertir los bitcoins en dólares. Les toca hacer muchas transacciones pequeñas en una economía fluctuante y por eso es que ellos obtienen los bitcoins y el bitcoin sube. No necesitan venderlo, el bitcoin baja porque no hay un mercado para eso. Lo que hizo el presidente Bukele fue crearles un mercado de comercio legal a todos estos cibercriminales en el mundo. Ahora, eso a Estados Unidos no le va a gustar. Puede terminar generándole sanciones económicas apenas empiece a ocurrir. O sea, puede ganarse El Salvador fácilmente, como ocurre con los países que son paraísos fiscales para la lavandería del dinero de la droga, y va a aumentar o a tensionar más la relación con Estados Unidos. Sumado al hecho de que entonces uno se pregunta, ¿cuál va a ser el papel de las maras en esto? Claro, van a querer convertirse en los brokers de la lavandería local de todas estas agencias de ciberdelito y van a terminar generándoles un flujo de caja gigante que va a mejorarles su armamento y van a aumentar la tensión social que ya hay dentro del país. En todo sentido, ese es el mayor riesgo. Nadie lo puede cuantificar. Hay economistas que se dedican a la cuantificación del delito, pero es incuantificable en este momento. Pero ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir y va a terminar impactando la economía local de El Salvador. ¿Y es posible, Gabriel, que el gobierno salvadoreño pudiera hacer auditorías para dar seguimiento a todas esas transacciones con Bitcoin y de alguna manera evitar este lavado de dinero? ¿O este mundo de las criptomonedas no lo permite? Es que es muy difícil. Poder se puede, hay empresas dedicadas a eso, pero estamos hablando de tecnología de punta, costosísima, que insisto, este es el dolor de cabeza de las grandes aseguradoras. ¿Por qué? Porque los rescates en términos prácticos en el mundo lo terminan pagando las aseguradoras. Son las que pagan y ya no es viable para ellos seguir vendiendo pólizas sobre secuestro informático porque son más los secuestros, es decir, el cálculo sobre el riesgo que se hace en el aseguramiento ya es tan alto que muchos están pensando desistir de ese modelo de negocio. Entonces, si las grandes aseguradoras en el mundo que se dedican a este negocio, que invierten en tecnología, que invierten en innovación, no logran hacer el rastreo del delito, es decir, ellos le pagan al que secuestró la información de su cliente, pongamos, de una empresa como el oleoducto de los Estados Unidos. Ellos dieron el dinero para pagar el rescate, porque el oleoducto tenía un seguro. Intentan rastrear todas las transacciones con Bitcoin que ocurren a partir de ese momento para identificar dónde fue. Lo primero es que pueden que logren rastrear algunas de ellas, pero todas terminan en Croacia, Ucrania, Estonia, Letonia, Lituania, Azerbaiyán y Rusia, donde no tienen campo de acción y donde no pueden ejercer ninguna actividad policiva. Y aún si lograran identificar, no hay manera de demostrar que ese bloque era exactamente el bloque con el que se hizo el pago del rescate, porque los ciberdelincuentes saben muy bien empezar a atomizar cada una de esas transacciones. Entonces, en la práctica, que un país de los nuestros, y hablo de Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, logre hacer un rastreo de esa información, eso es imposible. O sea, hablemos en plata blanca. Esa es tecnología de la guerra de las galaxias que solamente de pronto algunas corporaciones en Estados Unidos manejan, pero nuestros países no. Y tampoco nuestro talento humano está preparado para hacer un rastreo de cadenas de bloqueo. Bien, y usted que le ha dado seguimiento a este tema del Bitcoin y nos hablaba acerca de cómo también ocurrió en Venezuela. ¿En Venezuela sí se dio esta lavandería de dinero? Sí, claro, está disparado y de hecho yo me atrevería a decir que la recuperación que está teniendo la economía venezolana, que ya hoy en día es posible encontrar supermercados con productos, o sea, el desabastecimiento ha disminuido,
se nota como un oxígeno, un pequeño respiro que en gran medida subyace en la economía ilegal que está llegando mediante el lavado de activos por todas estas criptodivisas que circulan libremente, no de manera oficial en el territorio nacional. Más, pues digamos, que es una de las rutas de tráfico de narcóticos, como lo han denunciado diferentes organismos internacionales. Ahora, todo esto no lo digo yo, está basado en la evidencia de muchos análisis de centros de seguimiento al delito que hay en el mundo. Por supuesto, no es una percepción personal, sino que son cifras que están disponibles, que se pueden consultar y que evidencian cómo se ha convertido en un escenario ideal para el lavado de activos. Ahora, partiendo, Gabriel, de que pues, el Bitcoin abre la posibilidad de entrar en todo este crimen que usted ya mencionaba, la ciberseguridad, la estafa, pues es también una posibilidad. Y es otra de las preocupaciones acá en El Salvador. ¿Cómo podría evitarse? No sé si hay algunos tips que pudiera compartirnos para poder de alguna manera protegernos ante una posible estafa, ya cuando se utilice el Bitcoin como moneda legal acá en el país. Claro, yo creo que el mayor riesgo de estafa se da en un factor que es del que hablaba ahora, y es la baja capacidad que tiene el sistema distribuido de bloques para hacer transacciones por segundo. Que insisto, en el caso del Bitcoin promedian 7 transacciones por segundo. Eso hace que si empiezan a haber muchas transacciones al tiempo, se demore el sistema en certificar el pago de la transacción. Si alguien, por ejemplo, está haciendo una transacción y tiene afán, dice, no, mira, ya te lo hice, acá te muestro, pero es que el sistema está muy lento, tienes que esperar a que entre, pero con seguridad ahorita te entra, está comprando en un comercio algo, sale y se va, el tipo pudo no haber hecho la transacción y por la demora en el sistema, el que la está recibiendo termine siendo estafado. Ahí es donde está el mayor factor de estafa, los tiempos de verificación, y que muchas veces hay que esperar en los sistemas de verificación que haya 2 sistemas que certifiquen que se ocurrió la transacción. Eso también complejiza el sistema. No es como, por ejemplo, una cuenta bancaria que tú entras y ves en el Banco Central tu dinero depositado inmediatamente, o si es en efectivo ves el dinero. Acá toca esperar que haya una confirmación. Entonces ahí es donde está el mayor riesgo. Yo creo que la primera recomendación que yo le daría a los salvadoreños que quieran utilizar por primera vez esta tecnología es esperen a tener 2 verificaciones. Si no tiene el tiempo, si no dispone del tiempo, no haga esas transacciones, porque ahí es donde está el mayor factor de riesgo en una operación con Bitcoin. Mencionaba usted, Gabriel, y lo ha reiterado en varias ocasiones en esta conversación que hemos tenido, que pues ante todo este contexto y los riesgos que implican el Bitcoin, usted lo visualiza más como una situación mediática. ¿A qué se refiere con eso? Pues en realidad que yo no creo que se logre masificar, creo que sin una estrategia de educación que lo subyaza, se logre que realmente las personas del común, de a pie, el ciudadano que gana un salario, el asalariado, la clase media, el campesino, el obrero, vayan a masificar su uso, van a preferir siempre el dólar y la garantía que le ofrece el sistema bancario. Por otro lado, creo que no se hizo un análisis de riesgo en esta decisión. Los países en el mundo no adoptan el Bitcoin porque hacen estudios serios de análisis de riesgo. Es lo que pasó con China. Recordemos que China hace menos de 15 días prohibió de manera oficial la circulación para transacciones del Bitcoin. ¿Por qué? Por la volatilidad, porque promueve el uso de actividades delictivas y delincuenciales y porque existe mucha especulación en el mercado. Si se hubiera hecho en El Salvador un análisis de riesgo, esas 3 variables serían suficientes para que no se implementara. Lo que muchas naciones están haciendo es que los bancos centrales emiten su propia criptodivisa. Eso es distinto, porque está el respaldo de un país de por medio. Es decir, acá no se trata de salir a decir que los criptoactivos son malos. Ojo, lo peligroso del Bitcoin es su falta de respaldo, pero si un criptoactivo tiene una criptodivisa, tiene un activo que lo respalde, fabuloso, porque es una tecnología que permite simplificar muchas cosas y que ofrece mucha seguridad en términos del bloque y que es, digamos, la etapa normal de la virtualización de los procesos económicos. Pero en este caso, la decisión de hacerlo con el Bitcoin demuestra que no hubo un análisis de riesgo y lleva a pensar que
que probablemente lo que el presidente quiere es mostrarse como un presidente millennial, muy geek, de las nuevas generaciones, que está a tono con el discurso global y que adopta las nuevas tecnologías porque es la nueva generación. Está vendiendo una imagen, ¿no? Está vendiendo un concepto. Pero si uno analiza el trasfondo del concepto, las implicaciones que tiene en términos del delito, las implicaciones que tiene en términos de volatilidad, las implicaciones que tiene en términos de especulación de mercado, es una decisión populista, porque no es gratuito que ningún otro país del mundo haya querido adoptar de manera formal el Bitcoin. No lo hace por los riesgos que implica hacerlo. Básicamente es un tema de riesgo, y el análisis de riesgo debe mediar cualquier decisión empresarial y gubernamental e institucional que se tome. Hay que hacer siempre un análisis de riesgo, porque el riesgo finalmente no puede llegar a ocurrir de manera espontánea sin haberse previsto, porque es una decisión entonces que afecta o va en detrimento del bienestar de los ciudadanos, en detrimento del bienestar de la economía, en detrimento del patrimonio del capital del país. Yo creo que acá va a favorecer que muy pocas personas lo van a adoptar. Creo que eso va a ser lo positivo y va a mitigar el riesgo, pero el riesgo sobre la volatilidad. Lo que veo muy difícil de mitigar en este momento es el riesgo sobre el lavado de activos y sobre el aumento del ciberdelito y del cibercrimen. Ese es muy difícil de mitigar y lamentablemente El Salvador puede terminar saliendo muy perjudicado con esa decisión. Ahora bien, tomando en cuenta eso que usted mencionaba de cómo China pues, ha prohibido esto, y usted lo mencionaba en su artículo también, que ha sido la Asociación Nacional de Finanzas de Internet de China, la Asociación Bancaria de China y la Asociación de Pagos y Compensaciones de China, que por órdenes del gobierno pues decidieron prohibir cualquier transacción en Bitcoin. Tomando en cuenta esto, porque no tiene respaldo, y usted ya lo reiteraba, ¿podría entonces El Salvador tener éxito usando Bitcoin como divisa? Habría que definir éxito, pero que sea masivo lo dudo mucho. Ojalá me equivoque, puedo equivocarme, por supuesto, pero que sea masivo el uso lo dudo. Que aumente el número de capitales delictivos foráneos que van a querer lavar dinero en El Salvador, estoy seguro de eso. Él tiró un salvavidas gigantesco para los ciberdelincuentes. Esto es un salvavidas para ellos que encontraron el lugar perfecto para lavar dinero. No tengo la menor duda de que eso va a ocurrir. Va a aumentar el lavado de activos de dinero delincuencial en El Salvador. Que aumente la participación de actividades criminales de ciberdelincuentes en El Salvador, sí, indudablemente va a ocurrir. Que los grupos delincuenciales actuales se van a vincular a esa cadena del delito, muy probablemente, no estoy seguro, pero muy probablemente ocurra. Que esto le aporta al Producto Interno Bruto del país, aumenta el Producto Interno del país, creo que inicialmente sí. Puede haber una primera ola en donde el ingreso de tantos dineros delincuenciales o tanto dinero sucio haga generar una percepción del aumento del flujo de caja en el país, pero que en últimas, como lo dije ahora, ese lavado de activos mediante la economía legal, que es lo que finalmente hacen los lavadores, termina afectando al empresario decente, al empresario honesto, al que trabaja, al que lucha, porque hay una especulación en los precios del mercado, es decir, genera una economía ficticia subsidiada por el capital delincuencial que termina en últimas afectando al empresario. Si el empresario legal se afecta, se pierden empleos y en últimas la economía termina perdiendo. Entonces, creo que hablar de éxito es difícil, poco probable. Más bien yo diría que acá lo que vamos a experimentar es una bomba de tiempo que ojalá no explote. Bien, Gabriel, nos han llegado algunas preguntas mediante nuestras redes sociales donde se está transmitiendo este webinar y quiero comenzar a ver si solventamos algunas de ellas porque son varias, Gabriel. Una de ellas nos dicen quiénes son al final quienes ganan con esta decisión de adoptar el Bitcoin como moneda legal. Para mí los delincuentes son los grandes ganadores, la industria del ciberdelito alrededor del mundo, muy particularmente de la región balcánica, que es donde están concentradas la gran cantidad de corporaciones dedicadas a este delito. Son los grandes ganadores de esta decisión. Yo no veo más, puedo estar equivocado por supuesto, pero yo no veo ningún otro gran ganador. No creo que el ciudadano de a pie, el salvadoreño de a pie, esto lo favorezca. El ciudadano que vive y trabaja legalmente, que lucha, que
que se esfuerza, que es un asalariado, que es empresario, que hace empresa, no veo cómo se va a favorecer. Yo no lo veo. Veo sí muy favorecidos a toda la cadena del valor de la industria delincuencial o delictiva en el mundo. Bien, también dice la ley Bitcoin plantea que el uso del Bitcoin es opcional, pero a la población le dijeron lo mismo cuando se dolarizó la economía. Al final se obligó a la población a usar el dólar y es que es una de las preocupaciones, ¿verdad? Porque sí pasó. Cuando se introdujo el dólar, pues se dijo que iba a estar en uso ambas monedas, pero poco a poco fue saliendo el colón y nos quedamos solo con el dólar. Entonces, esa es una de las mayores preocupaciones también de los salvadoreños. Bien, es muy buena la pregunta. Yo acá sí no creo que el Bitcoin vaya a ser obligatorio, porque es imposible, o sea, la volatilidad lo hace imposible. Fue lo contrario con el dólar, es decir, el dólar era tan estable respecto del colón, me equivoco, era el colón la moneda que tenían antes, ¿no? Ok, entonces el dólar respecto del colón era mucho más estable, por eso terminó siendo obligatorio. Acá no va a ocurrir porque el Bitcoin es muy inestable. No, creo que esta es una medida mediática en donde muy pocas personas lo van a terminar usando. El perfil de quien lo va a usar, insisto, es el geek, el broker y el que se dedica a las actividades delictivas. Son los dos perfiles fundamentalmente en los que van a terminar usándolo. Con el geek me refiero al sujeto que le gusta todo lo que tiene que ver con tecnología, de información y comunicación, que hace transacciones en Bitcoin, que es gamer, que se ganó una platica como gamer, que es Instagramer y se ganó una platica y la convierte a Bitcoin y entonces quiere ir a pagar al negocio cercano con Bitcoin porque es su mundo, es su naturaleza, es su ADN. Ese sujeto probablemente lo use también todo el que esté, digamos, en la cadena del comercio, del dark web, etcétera, y los delincuentes. Pero yo dudo, insisto, yo dudo sustancialmente que esto sea atractivo para un asalariado que quiera dedicarse a cambiar de dólares a Bitcoin para que esté volátil, para tener que esperar que la transacción ocurra. No, o sea, es que yo no lo veo, no tiene mucho sentido. Máximo que en el país circule una moneda muy estable como es el dólar. Es caso totalmente contrario de Venezuela, que era la única alternativa, porque cargar, insisto, 10 millones de bolívares en el bolsillo es una caja así. Uno no podía ir para pagar una bolsa de leche llevando una caja gigante llena de bolívares, además no se consiguen. Entonces, es distinto el contexto. Acá no va a ocurrir porque en El Salvador circula el dólar, es una moneda estable, con una inflación controlada en los Estados Unidos, altamente apreciada, que es recibida en el mundo entero, que tiene un sistema bancario funcional y sólido del país. Esto es una medida que simplemente posiciona como el presidente millennial a Bukele y que probablemente cayó muy bien en el mundo geek, en el mundo millennial, en el mundo gamer, pero que en la práctica no va a terminar sucediendo que el campesino, después de vender su cultivo de papas, va a recibir Bitcoin en pago. Eso es muy poco probable que ocurra. Repito, puedo equivocar, pero no creo que ocurra. Y para los bancos, para la banca, ¿qué riesgo existe si llegaran a adoptar el Bitcoin? Yo creo que los bancos van a ejercer algún mecanismo, alguna metodología para evitarlo. Para los bancos, la estabilidad, el sistema bancario funciona sobre la probabilidad de riesgo. La tasa de interés, por ejemplo, con la que le prestan a un sujeto es más alto si el riesgo es mayor. La tasa de interés es más baja si el riesgo es menor. Todo el sistema bancario es un sistema que funciona basado en el riesgo. Acá el riesgo es absoluto. Entonces el sistema bancario va a tratar de sacarle el cuerpo a este asunto. Es muy poco probable que estén dispuestos a hacer un crédito en Bitcoins, a que la persona tenga una cuenta en Bitcoin. Creo que tendrán que recurrir a alguna acción legal o si llegan a hacerlo, el que va a terminar perjudicado es el usuario porque va a ser penalizado con unos intereses altísimos o con unas garantías de respaldo altísimas. Entonces, el banco nunca pierde. La lógica del sistema bancario es no perder. Ellos nunca pierden. O sea, se quiebra la gente, pierde su casa, se queda sin empleo. Ellos eso no les importa. Ellos nunca pierden. El banco no es un tema sentimental, moral, ético. El banco es un negocio. Y para ellos esto no es negocio. Es decir, esto no es negocio a menos de que sea un portafolio de inversión que algunos han creado para inversionistas de altísimo riesgo, que les gusta ganar muchísimo y que no les importa perderlo todo, tienen ese producto diseñado. De resto, para el banco esto no tiene ningún sentido.
Que también hacen referencia, Gabriel, a lo que usted decía, que es más un tema mediático, y preguntan, ¿considera usted que esto sí es mediático, aun cuando acá en El Salvador se estaría obligando por ley a todos los agentes económicos a usar el Bitcoin? Y también a los empleados públicos se les podría pagar en Bitcoin, por ejemplo, porque es lo que se está mencionando, ¿verdad? No ha sido corroborado aún por el gobierno, pero sí se especula mucho sobre que los pagos también a los empleados públicos en un inicio sea en Bitcoin. Pues es que una cosa es anunciarlo, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Yo quisiera verlo, quisiera ver que eso ocurriera, quisiera ver si un funcionario público va a estar muy contento y tranquilo de que hoy le pagaron su salario y mañana vale un 20% menos. Quisiera ver si el comerciante de a pie, que es un señor que toda la vida se ha dedicado a crear empresas, está dispuesto a arriesgarse a la volatilidad de una venta de esa naturaleza. O sea, el papel puede con todo. Yo quisiera verlo en la práctica. Solo digo eso, o sea, quiero verlo, a ver si es verdad que todo eso va a ocurrir. Ahora, se habla también muchísimo sobre que esta decisión que ha tomado el gobierno salvadoreño también obedece pues al alto nivel de endeudamiento que tenemos, que ya está rozando, ya casi sobrepasó el 100% del PIB. Se dice mucho sobre eso. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Considera que una decisión de este tipo, Gabriel, podría como beneficiar, digamos, a un gobierno como el nuestro, que sí está, digamos, ya llegando al cuello de endeudamiento? Solo lo beneficiaría si es que lo que están esperando es que todos los capitales del cibercrimen alrededor del mundo terminen ingresando a El Salvador y con eso espera solventar la deuda. Si es así, podría ser, pero yo dudo que un gobierno legal quiera hacer eso. De lo contrario, no veo cómo eso termina impactando de manera favorable sobre la deuda. Una opción pudiera ser que cuando el Bitcoin esté, es decir, que el gobierno tenga una reserva de Bitcoin que adquirió cuando estaba a un precio muy bajo y que en el momento en que el precio está muy alto decida cambiarlo y con eso pagar deuda. O sea, que el gobierno decida hacer eso. Pero sería entonces un gobierno dedicado a la especulación. No conozco ninguno en el mundo que viva de especular sobre la tasa cambiaria, en este caso de un criptoactivo. Sería absurdo. De otra manera, yo, aunque no soy economista, mi especialidad es en la informática, pero este tema de las criptodivisas es un tema que he estudiado muchísimo, por consiguiente, pues hablo con alguna propiedad sobre el tema, pero yo no lo veo, puede que algún economista nos pudiera dar luces, pero yo no veo cómo eso impacta favorablemente en la deuda, si no es porque o se va a dedicar a especular o se va a dedicar a lavar activos, no veo otra manera. También otro problema que preocupa es el tema de las remesas. Los salvadoreños recibimos muchísimas remesas en el país, Gabriel, y por eso nos preguntan, ¿está en riesgo las remesas de los salvadoreños que los salvadoreños envían desde los Estados Unidos? Solo de enero a mayo se recibieron más de 2.000 millones en remesa. Ese es otro tema que preocupa también. ¿Podría afectar de alguna manera? Pues yo creo que la gente va a seguir prefiriendo que su remesa le llegue en dólares por la estabilidad que le representa. Puede que algunas personas que son apostadores o especuladores prefieran que se las paguen en Bitcoin en algún momento. Por ejemplo, le envían una remesa de Estados Unidos y hoy el Bitcoin amaneció muy bajo, en un bajo histórico con tendencia al alza. El sujeto sabe del tema, pide que le paguen en Bitcoin y algunas semanas después, cuando sube, los vende. Podría ser un escenario de algunos sujetos muy particulares, pero yo por ahora creería que la lógica es que la gente va a querer y va a preferir seguir recibiendo sus remesas en dólares y a menos de que el gobierno volviera obligatorio el Bitcoin, que sí creo que eso no va a ocurrir, o sea, pienso que eso sería suicida, podría ser literalmente la pérdida total de popularidad en el largo plazo por parte del gobierno. No creo que lo vaya a hacer. Esto simplemente es una medida en donde crean una opción, dicen que obligan a todo el mundo a recibirlo y quedó como el presidente millennial, el presidente más moderno del mundo, el que toma decisiones más actuales con las nuevas tecnologías, es decir, lo posiciona mediáticamente y ya termina siendo lo que hemos hablado, pero yo no creo que esto termine siendo obligatorio, por ejemplo, para recibir una remesa, entre otras cosas que además ya sería inútil el concepto de remesa, porque entonces si me van a mandar en Bitcoin, pues la persona que vive en Estados Unidos simplemente coge sus Bitcoins y me los manda a mí, yo acá los cambio, no necesito ya un intermediario de remesas, ahí ya sobraría, lo puedo hacer por internet yo solito. Entonces, no creo que eso ocurra y que eso termine sucediendo.
Eso que usted acaba de mencionar, esto último también es otra de las preocupaciones, Gabriel, porque la gente se pregunta, bueno, si yo voy a ir a cambiar el Bitcoin que tengo a dólares, al final siempre mis compras yo las puedo hacer en dólares. Entonces decían, ¿qué beneficio tiene entonces para el salvadoreño, verdad? Poder adoptar esta nueva divisa si al final voy a terminar comprando en dólares. Entonces, ¿qué sentido tiene? Esa es otra de las interrogantes también. Pero es una respuesta, Kenia. Mire que la gente, al hacer esa pregunta, obtuvo las mismas conclusiones que yo estoy dando acá, que es una decisión mediática, en la práctica no tiene ningún sentido. No, o sea, la gente con su pregunta nos concluyó lo mismo que nosotros hemos concluido, que es una decisión populista, mediática, pero en la práctica no tiene valor útil, más allá, insisto, de 3 grupos poblacionales: los geeks, los brokers y los delincuentes. Punto. Son los únicos que se benefician. Para el ciudadano a pie, ¿qué beneficio ofrece? Yo no lo veo. Y si la gente lo pregunta, con la pregunta que usted me está haciendo, nos está dando la razón. No existe ese beneficio para el ciudadano a pie. Es populismo. Por lo tanto, traería más riesgos que beneficios. Para el ciudadano a pie son muchísimos más los riesgos que los beneficios. A menos de que se dedique a especular en la bolsa, no veo el beneficio. Y todos estos riesgos que usted ya bien nos ha mencionado en el transcurso de este webinar, Gabriel, ¿pudieran haber cambiado si no tuviésemos como moneda el dólar y fuese el colón, o sería lo mismo? Si tuvieran una moneda supremamente volátil, como el bolívar, yo llegaría a entender la decisión porque, bueno, es una manera de solucionar un problema de hiperinflación que tuviera el país. Es decir, puede ser la alternativa para controlar la hiperinflación, pero El Salvador no tiene ese fenómeno. Entonces, El Salvador lo solucionó implementando el dólar. Para mí no tiene sentido que se haga actualmente. De pronto, solo en un escenario de hiperinflación sería. Ahora, también lo digo, para mí sí tendría todo el sentido si lo que el presidente Bukele hubiera anunciado es el lanzamiento de una criptodivisa nacional respaldada por el Banco Central. Eso para mí tendría mucho más sentido, como lo está haciendo China y muchos países del mundo, pero lo que no tiene sentido es adoptar la única que no tiene ningún respaldo, que es la base del ciberdelito y que tiene el más alto índice de volatilidad. Es decir, Gabriel, que si hubiese existido un plan gubernamental donde se hubieran expuesto todos estos riesgos, hubiese habido un estudio de riesgos, como usted lo mencionó antes, no estaríamos ante este panorama. Así es. Para mí acá faltó análisis, faltó estudio, es una decisión apresurada, totalmente mediática, y si la decisión hubiera sido responsable y el presidente quisiera mostrarse como un presidente moderno, un presidente acorde a las tendencias del mundo digital, lo más inteligente hubiera sido que el Banco de la República lanzara su propia criptodivisa y eso estaría a tono con una mitigación adecuada del riesgo y acompañado de un proceso de capacitación, información y apropiación de los ciudadanos, hubiera sido una excelente estrategia que le redituaría mejores beneficios, incluso mediáticos, en el largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? La decisión que tomó apresurada el presidente en este momento lo beneficia en el corto plazo, pero en el largo plazo, cuando se demuestre que se convirtió El Salvador en la lavandería de los ciberdelincuentes del mundo, que el ciudadano de a pie no se apropió de esa tecnología, que en últimas terminó siendo un asunto para lavar dinero y no para beneficiar a la población, se le va a devolver como un boomerang y va a terminar jugando en contra. Yo creo que el presidente está a tiempo de modular mejor esa ley que sacó, de reglamentarla mejor e incluso de pensar en lanzar su propia criptodivisa para corregir el rumbo de una decisión que puede tener en últimas un costo político muy alto para él mismo. O sea, él puede terminar siendo el mayor perjudicado con esta decisión. Ya para ir concluyendo, Gabriel, ¿cómo a nivel internacional se ve esta aprobación del Bitcoin acá en El Salvador, en el mundo tecnológico? ¿Qué se dice al respecto? Perdón, se cortó un poco al final, no te escuché muy bien. ¿Me repites? A ver, en el mundo tecnológico, donde usted es experto, ¿verdad? ¿Qué es lo que se maneja? ¿Qué se dice? ¿Qué opinión hay con respecto a esta decisión del gobierno salvadoreño de haber adoptado el Bitcoin como divisa? Pues en general, por lo que yo he conversado con diversos expertos alrededor del mundo sobre este tema, todos tienen la misma percepción. Se corre un riesgo altísimo de que El Salvador se convierta en una lavandería de ciberdelincuentes. No creen que haya una protección masiva por parte de los ciudadanos. Sienten que es una decisión más mediática que otra cosa y probablemente muy apresurada.
es la percepción que los expertos tienen. Siento que a nivel de los brokers, de las personas que se dedican o viven de la compra y venta de criptodivisas, una noticia que fue muy bien recibida, muy positiva para ellos, les abre un mercado de oportunidades grandes, por eso digo que los brokers son grandes beneficiarios de esta decisión, y hay muchísimas personas que en el mundo viven de esto. Entonces, ellos están bastante felices. Supongo que los delincuentes también lo estarán, y es un poco la percepción que se da. Tal vez cayó bien en ciertos blogs de tecnología, en donde lo pintan como un presidente muy acorde a las nuevas tendencias de la transformación digital, y por ahí está muy bien. Recordemos que hay algo y hay que hacer una salvedad. El concepto de blockchain es uno de los pilares de la cuarta revolución industrial. Es muy importante y es muy útil. Los blockchain han demostrado su utilidad, por ejemplo, para la gestión de historias clínicas, para el tránsito de información. Incluso se habla hoy en el mundo de que la cédula de ciudadanía y como el expediente digital de cada ciudadano se cambie por un blockchain, que es el principio tecnológico del Bitcoin y de las criptodivisas. Entonces, esto es el futuro. Yo no estoy hablando mal de los bloques ni de el sistema distribuido de los blockchain. Eso es maravilloso y es el futuro de la industrialización. Es pilar de la cuarta revolución industrial, así de simple. Acá el problema particular es el Bitcoin, como un criptoactivo en particular. Ese es el problema específico del que estamos hablando, de que es una criptodivisa, bueno, que ya lo hemos dicho, sin respaldo, basada en la economía delictiva, etcétera, etcétera. Pero el blockchain como tal tiene mucho futuro. Entonces, desde esa perspectiva, que un presidente adopte la tecnología del blockchain es bienvenido y cae muy bien. Y en ese sentido se celebra que esté dando ese paso. El problema es que se siente que es una decisión apresurada hacerlo sobre la base del Bitcoin y no haberlo hecho sobre su propio criptoactivo, garantizando un respaldo real de la economía salvadoreña. Bueno, Gabriel, estamos llegando ya al final de este webinar. La verdad que una hora se nos ha pasado volando, es un interesante tema. Le queremos agradecer que nos haya acompañado y le dejo unos minutos para que pueda enviar un último mensaje a los salvadoreños que, como ya he reiterado, dentro de unos meses ya tendremos una nueva divisa y nos enfrentaremos pues a todos estos riesgos y dificultades que usted ya nos ha mencionado. No, yo solo puedo decir que, pues teniendo un presidente que es muy inteligente, creo que le ha demostrado ser un hombre brillante en muchos aspectos, teniendo una sociedad civil tan activa como la que tiene El Salvador, con organizaciones tan potentes como las que tiene, debería propiciarse un debate que module el alcance de una decisión de esta naturaleza. Creo que es importante que haya un diálogo social en donde se acuerden las reglas de juego para el tránsito de criptodivisas dentro del país. Creo que puede crearse reglas de juego que modulen la entrada de tanto capital delictivo y disminuya ese factor de riesgo, que proteja el riesgo cambiario de los ciudadanos, que proteja el activo de los empresarios y probablemente que simplemente este sea un experimento para dar paso a que El Salvador tenga su propia criptodivisa. Yo creo que es necesario que haya discusión del tema. En otras palabras, acá faltó discusión parlamentaria, discusión con la sociedad civil, análisis y estudios de riesgo. Creo que es importante que las entidades que son expertas en análisis de riesgo, aseguradoras, el sistema bancario, empresas consultoras dedicadas al tema, analicen en términos objetivos y cuantificables el riesgo que esto representa. Yo acá simplemente he hecho una aproximación sobre la base de la lógica y de la experiencia, pero creo que hay que hacer estudios serios que analicen y definan con total certeza cuál es el riesgo al que se está asumiendo una decisión de esta naturaleza, para que exista una reglamentación financiera que le ponga freno al riesgo derivado de una decisión de esta naturaleza. Bien, muchísimas gracias. No sé, Saúl Baños, director ejecutivo de FESPAD, si tiene algunas palabras para cerrar este webinar. Bueno, muchas gracias, Kenia. Bueno, un agradecimiento a Gabriel Levil. Muy iluminadora la información que nos ha compartido esta mañana. Sin duda alguna ha colocado algunos énfasis que esperamos aclaren inquietudes de la población salvadoreña. Y que no me resta más que agradecer en nombre de YSUCA, en nombre de FESPAD, a Kenia, su moderación, y por supuesto a Gabriel Levil. Así que quedamos invitados también para otra oportunidad, tengamos un debate
un compartir información importante acá en el país. Un saludo para todos y todas. Así es, muchísimas gracias a usted también que nos acompañó a través de las redes sociales de FESPAD. Gracias, Gabriel, por esta importante información. Sin duda, ha sido de muchísima utilidad para los salvadoreños que nos estamos enfrentando a esta nueva realidad. A usted por habernos acompañado también a este webinar. Muy buen día para todos.